Arrancamos la grabación de esta sesión. En esta sesión exclusivamente nos enfocaremos en completar la revisión que estábamos haciendo sobre los operadores de retardo, ¿sí? Em, para el caso de ecuaciones de orden P, ¿no? Entonces, así como siempre, para entrar en calor muy rápido, ¿qué hemos hecho, no? Así, muy rápidamente recordemos que partimos de una ecuación de orden uno, ¿sí? Medida en temas J, ¿para qué? Para a través de operadores de retardo y polinomios de retardo, ¿sí? Esto ya no vamos a volver a explicar a detalle. No mencionar que a través de eso nosotros llegábamos a esta solución, ¿sí? Esta solución analítica que nos permitía ver básicamente que el uso de los operadores de retardo nos daba lo mismo que hacer sustitución recursiva, ¿sí? Nos daban los mismos resultados analíticos. Ahora, nosotros también habíamos mencionado que, bueno, si tomamos un horizonte de predicción cada vez más y más grande, eso se puede interpretar como el J hacia el infinito, y aparte tenemos para las ecuaciones de orden uno un coeficiente con valor absoluto menor a uno, que nosotros esto ya sabemos que significa un modelo estable. Entonces habíamos hecho ya las respectivas demostraciones matemáticas, ¿sí? Para definir que básicamente existe la posibilidad de construir la inversa del polinomio característico. Eso es lo clave, ¿no? O sea, si el valor absoluto de este coeficiente phi1 es menor a uno, o sea, tengo una serie estable, y bueno, tenemos una serie que también se llama acotada, es decir, siempre va a estar dentro de ciertos límites, que en economía eso tiene sentido, o sea, en términos económicos no hay ninguna razón para pensar que las series no están acotadas, al menos dentro de ciertos rangos temporales, que son los rangos de estudio relevantes. Pues bajo esas condiciones, habíamos nosotros dicho que, bueno, es posible encontrar la inversa del polinomio característico, ¿sí? Y eso, en esencia, es lo que nos interesaba, ¿no? O sea, todo lo que vimos la clase pasada era la demostración y el sustento de por qué podíamos construir esa inversa. Entonces, bueno, ya aplicando lo que habíamos obtenido, ¿qué nos daba? Entonces aquí teníamos nosotros nuestra ecuación de orden uno, ya no medida en temas J, sino ahora ya medida en T. Sacábamos el polinomio característico, perdón, el polinomio de retardo de esta ecuación, simple y llanamente despejando y aplicando la idea del operador de retardo. Y luego habíamos dicho que, ok, debido a todo lo que hemos visto, este polinomio puede ser premultiplicado por su inversa, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que es la misma ecuación, pero premultiplicado por la inversa del polinomio. Esa inversa puedo premultiplicarla en ambos lados. ¿Y qué sucedía? Que esto era prácticamente como despejar YT, ¿sí? Porque esto se transformaba en uno. Entonces teníamos YT y YT ya quedaba expresado exclusivamente en términos de WT, ¿sí? Recordando que J tiene que ser lo suficientemente grande, ¿no? En teoría, J tiene que ir al infinito, pero en la práctica, como vamos a ver hoy, no necesita ir al infinito literalmente, basta con que J sea lo suficientemente grande, unos 10, 15 periodos, y ya tenemos una serie estable, ¿no? Y ya no tenemos efectos incluso significativos. Entonces, a la final, ¿qué llegábamos? Que bien, si es que el phi era en valor absoluto menor a uno, ¿sí? Esta es la condición vital en los modelos de primer orden, ¿no? Entonces, si el valor absoluto de phi1 es menor a uno, entonces podíamos llegar a demostrar, sí, esto tal vez no lo dije en la clase pasada porque lo incluí recién ayer, que la ecuación es invertible, ¿no? Este término también me había olvidado de mencionar, invertible. O sea, ¿a qué me refiero con invertible? Pues es obvio, o sea, que el polinomio que está aquí se le puede invertir, ¿no? O sea, se puede hacer la inversa del polinomio característico y despejar ya directo y et. ¿Sí? Claro, nosotros ya sabemos que ese despeje significa lo mismo que la sustitución recursiva y lo mismo a la vez que aplicar polinomios de retardo. Es decir, sabemos que esta inversa en realidad representa a todo este sumatorio que está aquí, ¿ya? Toda esta inversa multiplicada por W es lo mismo que el sumatorio multiplicado por W, que es lo que vimos antes, ¿ya? O sea, si quieren, para ecuaciones de orden uno, ¿qué hay que recordar? ¿Qué es lo vital? Que 1 menos phi1, L a la menos uno es igual al sumatorio de K igual 0 hasta J, o bueno, no pongamos en notación de sumatorio. Si quieren lo podemos poner de esta otra manera, que es lo mismo, ¿no? O sea, 1 más phi1, L más phi1 al cuadrado, L2, más phi1 al cubo, L3, más, y así hasta llegar a un valor de phi1 a la J,
que prácticamente se haga cero, porque esto tiende a cero, ¿no? Y 1 a la j tiende a cero, cuando j crece, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permitía hacer esto para ecuaciones de primer orden? Terminar expresando yt, ¿sí? Como una serie de sumas de los wt. O sea, yt es igual a wt más phi1 wt menos 1, más phi2 wt menos 2, más phi3 wt menos 3, y así podría continuar la suma. Repito, en teoría hasta el infinito, en la práctica hasta que el multiplicador dinámico, porque el valor que está aquí es el multiplicador dinámico, hasta que el multiplicador dinámico ya tenga un valor tan pequeño que simplemente se puede ya omitir, ya se queda ahí la serie. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de lo que nosotros hicimos la clase pasada para ecuaciones de orden uno, ¿no? Igualmente habíamos visto un ejemplo, en el ejemplo que habíamos visto nosotros, ¿no? Bueno, y también esto antes de ver el ejemplo, ¿no? Habíamos puesto unos nombres a los diferentes términos que habíamos visto. Entonces, por ejemplo, esto de aquí es el polinomio de retardo, ¿no? Que de hecho le voy a poner en... Lo voy a resaltar, ¿ya? Entonces, esto de aquí, el 1 menos phi 1L, es el polinomio de retardo. Si reemplazamos L por Z, igualamos a 0, obtenemos lo que se conoce como la ecuación característica. ¿Ya? Entonces, este es polinomio de retardo. Este de aquí, en cambio, es la ecuación característica. La inversa de la ecuación característica es cuando buscamos valores propios y vemos que al final ambas ecuaciones generan su inverso como raíces, ¿no? O sea, z es igual a 1 sobre phi 1 y lambda es igual a phi 1. ¿Ya? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que decíamos de aquí? Que hay dos formas de ver la estabilidad en los modelos de orden uno. Una opción es la que nosotros ya conocíamos, ver que el phi 1 sea menor a 1 en valor absoluto, ¿sí? Phi 1 de hecho es el valor propio de la matriz F, pero la matriz F solo tiene phi 1. Así que en el caso de orden uno esto no es muy importante de echar un vistazo, pero en términos del círculo unitario, phi 1 menor a 1 en valor absoluto significa que vamos en un punto dentro del círculo unitario. En cambio, si trabajamos con la ecuación característica que nace de los polinomios de retardo, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Aquí en cambio queremos que el valor absoluto de z sea mayor a 1, porque es la inversa de phi 1, y eso significa, en cambio, que si veo el círculo unitario, yo debo estar fuera del círculo unitario, ¿no? Ambas condiciones representan estabilidad, pero la una es estabilidad usando polinomios de retardo y la ecuación característica, reemplazándole por z. La otra es estabilidad, más bien usando la ecuación, la inversa de la ecuación característica, pero es más rápido ya hablar de phi 1, porque es ecuación de orden 1, ¿no? Entonces, esa idea se va a generalizar en lo que vamos a ver ahorita, que son los polinomios de orden P. Pero antes de eso, igual quiero recordarles que ya habíamos visto un ejemplo, ¿sí? Aquí está un ejemplo que también está, ya lo actualicé un poco mejor, aquí está en Excel, ¿sí? Es el ejemplo 6 o 7. So- un segundo, ya estoy en Excel, ¿ya? Entonces, ejemplo 6, sí, ya. Entonces aquí está el ejemplo 6, ¿no? Este ejemplo ya lo vimos en clase, no lo voy a desglosar. Solo quiero mencionar esto último que habíamos dicho de que se puede descomponer la serie en la suma de yt igual wt, wt menos 1, wt menos 2, wt menos 3, wt menos 4, etcétera. ¿Ya? Disculpe. ¿Qué es lo que quiero recalcar, no? O sea, cuando el modelo es estable y es de orden 1, ¿sí? Y es de orden 1, nosotros podemos descomponer la serie en esta suma de lo que hemos llamado innovaciones. Cuando se plantea de esta manera la serie, a veces a estos W se les llama innovaciones. Es como quien dice, tu YT se construye de una innovación o de un shock o un WT inmediato, cuyo efecto sabemos que es 1. Luego se viene el efecto de un WT del periodo anterior, luego de 2 periodos, luego de 3, 4, 5. O sea, en definitiva, tú YT la puedes construir o descomponer en una serie donde los WT básicamente van a ser, más adelante vamos a ver eso, ¿no? Van a ser ruidos blancos, ¿sí? Eso es el chiste que va a venir más adelante, ¿sí? O sea, que el YT básicamente lo vas a poder descomponer en ruidos blancos. Una combinación de ruidos blancos donde la gracia está en encontrar qué coeficientes van aquí, ¿ya? ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué coeficientes tenemos? Son, en esencia, los multiplicadores dinámicos, o sea que estamos diciendo que YT
se puede descomponer en WT más el primer multiplicador dinámico, que es phi1, WT menos 1, más segundo multiplicador dinámico, que es phi1 al cuadrado, ¿sí? WT menos 2, más phi1 al cubo, WT menos 3, y así, en teoría, hasta el infinito. En la práctica, hasta que este valor elevado a una potencia sea cada vez tan pequeño que prácticamente ya es cero, ¿no? ¿Cómo se obtenía eso? Nosotros ya sabemos cómo obtener eso, ¿sí? Eso lo obteníamos, recuerden, aquí está hecho de nuevo, solo para refrescar su memoria, a través de la función psicoef. ¿Ya? Recuerden que la función psicoef, recuerden que el psi, la letra griega psi, es el multiplicador dinámico. Entonces, esto era lo mismo que psi a la j1 para modelos de orden 1, ¿no? Modelos de orden 1. Orden P igual 1. ¿Ya? Entonces, para modelos de orden P igual 1, ya sabíamos esto ya lo hicimos. Entonces, lo único que necesitábamos es, para poder entender o aplicar la descomposición, es usar la función psicoef. Psicoef, que ustedes ya tienen incluso algunos videos para esta explicación, pero no me cansaré de refrescarles la memoria. Recuerden que el psicoef tiene como coeficientes el RG phi, o sea, el coeficiente phi, un teta que siempre le dejamos en cero por ahora, K, que es el horizonte de predicción máximo, y en rev order dejamos cero, ¿sí? Entonces, en este caso, el psicoef nos devuelve los multiplicadores dinámicos, que son, de hecho, los que permiten hacer esta descomposición de la serie en varias innovaciones. Entonces, ¿qué tengo aquí? Y t igual, el primero dice 1, entonces sería 1 WT, más el segundo dice 0,3, WT menos 1, más el siguiente dice 0,027, WT menos 2, más, a ver, perdón, me salté uno. Sería 0,09, ¿no? 0,09, WT menos 2, más, ahí sí, 0,027, WT menos 3, más 0,0081, WT menos 4, etcétera. Entonces, si ven cómo yo puedo tomar mi y descomponerle en la suma de los W y sus retardos de W, pero cada vez el coeficiente que le va a acompañar al W es más y más pequeño, que ya llega a un punto en donde simplemente el efecto es despreciable y ya no necesito continuar. ¿Sí? Llega a un punto en el cual digo, ya es tan pequeñito el aporte de la nueva innovación, o sea, es como que cada innovación va aportando, ¿no? Pero al final es tan pequeñito el aporte que ya prácticamente puedo asumir que es cero, ¿sí? Entonces, esa es la idea de todo lo que estamos haciendo, colegas, y lo vital que es definir la estabilidad de los modelos para poder yo hacer estas descomposiciones, ¿sí? Porque entonces nosotros ya podemos decir, bueno, ¿cuánto del cambio en Y o del movimiento de Y se debe a movimientos presentes y cuánto a movimientos del pasado, ¿sí? Esto va a ser todavía más relevante cuando tengamos más variables, ¿sí? Que eso lo vamos a ver casi que, bueno, ya después del curso, después, ¿no? Cuando ya tengamos un conocimiento mucho mayor de estos modelos. Bueno, ya había un ejercicio propuesto, ¿no? Eso ya. Bien, entonces vamos a continuar, colegas, y vamos a retomar desde la discusión de las ecuaciones de diferencia de orden P, para que en este video quede toda esta explicación, ¿no? De las ecuaciones de orden P, ¿ya? Solo les voy a pedir un segundo, arreglo un temita técnico. Listo, disculpe. Bien, entonces vamos ahora a concentrarnos en estas ecuaciones en diferencia de orden P, desde cero otra vez, ¿ya? Eh, para que más o menos se entienda lo que hicimos en orden uno, pero ya en el caso generalizado, manteniendo las intuiciones, ¿no? Manteniendo las intuiciones. Entonces, como decíamos, nosotros tenemos ecuaciones de orden P que ya sabemos lo que son. O sea, tenemos YT igual phi1 YT menos 1, phi2 YT menos 2, y así hasta un phi P YT menos P, más WT. O sea, tengo una ecuación con P retardos de la variable Y, ¿sí? Tomamos estos términos y los mandamos al otro lado a restar, ¿ya? Los mandamos a restar. Luego usamos operadores de retardo, ¿sí? Usamos operadores de retardo para transformar estos YT menos 1, YT menos 2
De hecho, aprovechemos y hagámoslo en la misma lámina, ¿no? Para que se pueda ver mejor el efecto. Entonces, si yo tomo esta ecuación, y menos phi 1, toda esta ecuación, ¿no? En la que he mandado los términos retardados al lado izquierdo. ¿Ya? Lo voy a pegar acá. Entonces, y menos 1, ¿en qué se va a transformar? Se va a transformar en y premultiplicado por L, ¿sí? Y menos 2, ¿en qué se va a transformar? Se va a transformar en y premultiplicado por L2, ¿ya? Y finalmente, y menos p se va a transformar en y premultiplicado por LP, ¿ya? Simplemente es expresar estos términos en forma de, o incluyendo el papel del operador de retardo, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo va apareciendo el operador de retardo, y luego sacamos factor común a la derecha de y. Esto de aquí es el nuevo polinomio de retardo, ¿verdad? Es el nuevo polinomio de retardo. ¿Qué es lo que nos va a interesar? ¿Cuándo puedo yo sacar la inversa de ese polinomio de retardo? ¿Ya? Eso es lo que a mí en el fondo me interesa. ¿Cómo puedo yo sacar esa inversa, ¿ya? De este polinomio? Claro, ya no es como en el orden uno. En el orden uno no teníamos todos estos términos. Entonces sabíamos que si era de orden uno, necesitábamos que el valor absoluto de phi 1 sea menor a uno. Y podíamos ahí sacar la inversa. Porque bueno, sabemos que las series temporales económicas siempre son acotadas. ¿Ya? Entonces eso no sería problema. Pero ahora, ¿qué toca ver cuando tenemos un polinomio más grande, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, esto de aquí es el polinomio de retardo. Y si reemplazamos L por Z e igualamos a cero, obtenemos la llamada ecuación característica. Lo mismo que el polinomio de retardo, pero reemplazando L por Z, porque L no es una variable, Z sí es, ¿sí? E igualamos a cero. Ya, tenemos la ecuación característica. Esa ecuación característica habíamos mostrado y podemos volver a mostrar que si reemplazamos z por lambda a la menos 1, ¿sí? Y hacemos los arreglos algebraicos, obtenemos esta otra ecuación que es en cambio la inversa de la ecuación característica. Y aquí está claro por qué llamamos inversa de la ecuación característica, porque nace de invertir la variable que originalmente constituye la ecuación, sí, la ecuación, ¿sí? Esto ya lo hicimos la clase pasada, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué había que hacer? Ustedes reemplazan z por lambda o la inversa de lambda. Entonces me quedaría uno sobre, la inversa de z es lambda. Entonces me quedaría uno sobre lambda menos phi al cuadrado por z al cuadrado. La inversa es uno sobre lambda, entonces tendríamos uno sobre lambda al cuadrado. Menos puntos suspensivos, menos phi p menos uno, 1 sobre lambda p menos uno, y menos phi p sobre por uno sobre lambda p, igual a cero, ¿sí? O sea, no es más que reemplazar z por uno sobre lambda, porque lambda a la menos uno es uno sobre lambda, y elevar a la potencia, ¿no? Y si aquí multiplicábamos todo por lambda p, se transformaba, o sea, multiplicando por lambda p, ¿verdad? En tanto la izquierda como por la derecha. Por la derecha sigue siendo cero, no pasa nada. ¿Qué pasaba por la izquierda? Que se empezaba a formar el polinomio, ¿no? O sea, salía lambda p menos phi 1 lambda p, y el uno de abajo sería lambda p menos uno, menos phi 2 lambda p menos lambda, digo, ¿no? Disculpen. Lambda p menos 2 menos, y así hasta llegar a menos phi p menos uno, lambda p menos menos daría más uno, o sea, lambda uno, y menos phi p, ¿ya? Igual a cero. O sea, en definitiva nos queda la ecuación que estaba aquí, que es la inversa de la ecuación característica. Esta inversa, esta inversa de la ecuación característica, como saben, esto ya lo vimos también hace tiempo, es igual a tomar la matriz f, pero esta vez la f general, ¿no? O sea, ¿cuál era la f? Phi 1, phi 2, phi p menos 1, phi p. Debajo de phi p tenemos una columna de ceros y aquí la matriz de identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que decíamos? Si nosotros de aquí sacamos los valores propios de f, al querer sacar los valores propios de f salía exactamente la misma ecuación, ¿sí? La misma ecuación. Entonces, ¿qué es lo notable de esto? Lo notable es que llegamos a la misma ecuación para obtener los valores propios de f sin tener que haber construido la matriz f,
sino a través de este otro procedimiento que pueden ver que es mucho más rápido, ¿sí? Pero bueno, necesitábamos saber la f para saber que esta ecuación que está aquí de hecho nos da los valores propios. Y no solo eso, sabemos que con los valores propios ya hacemos el análisis de estabilidad del modelo, ¿sí? Que ya vimos nosotros todo ese análisis en el capítulo 1 del libro de Hamilton, ¿sí? En la parte de ecuaciones en diferencias. Entonces, bueno, sigamos. Sabiendo que esta ecuación tiene como raíces a los valores propios lambda i de la matriz f, entonces podemos factorizarle. La factorización me daba este resultado. Entonces aquí solo para entender un poco mejor decía, supongamos por un instante un polinomio x al cuadrado menos 2x más 1. Esto era lo mismo que decir x menos 1 por x menos 1, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? O sea, x menos 1 al cuadrado. O esto es lo mismo que decir x menos la primera raíz y x menos la segunda raíz. Entonces, cuando ustedes tienen un polinomio, ¿sí? Un polinomio, y conocen las raíces, ustedes pueden descomponer o factorizar este polinomio. Esto pasa siempre, no solo con orden 2. Siempre pueden tomar el polinomio y plantearle como el producto de x menos la raíz 1 y x menos la raíz 2. Aplicando este mismo principio a esta inversa de la ecuación característica, ¿sí? ¿Qué nos queda? Nos queda que lambda p menos phi 1, lambda p menos 1, etcétera, etcétera, se puede replantear como lambda menos la primera raíz, lambda menos la segunda raíz. Hasta ahí estoy exactamente como acá abajo, ¿no? Pero como es un polinomio de grado p, entonces puedo continuar. Lambda menos la tercera raíz, menos la cuarta, menos la p menos 1 raíz, y lambda menos la raíz p, ¿ya? Aquí vamos a asumir que los lambdas son diferentes, ¿sí? Eso tal vez me faltó aclarar, pero vamos a asumir que todos los lambdas son distintos, que es el caso que hemos podido estudiar y que es el más común ya en la práctica, ¿no? O sea, los lambdas van a ser estas raíces diferentes, ¿eh? Entonces, factorizando esta ecuación, empleando los valores propios lambda i de la matriz F, entre paréntesis vamos a poner todos diferentes, ¿ya? Todos distintos, que es el caso más común, ¿ya? En la práctica casi no se llega a ver que salgan iguales, ¿no? O sea, casi siempre salen, ¿no?, diferentes. Lo que ya sabemos es que sí pueden salirnos complejos, ¿no? O sea, eso sí ya hemos visto, ¿no? Pueden salirnos complejos o pueden salirnos reales. Ya eso ya depende de los datos. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero decirles hasta aquí? Hasta aquí nosotros sabemos que esto se puede factorizar, sabemos que estas raíces son los valores propios de la matriz F y sabemos también que el módulo de cada uno de estos me va a permitir, ¿sí?, hacer el análisis de estabilidad de esta ecuación. O sea, todo eso ya sabemos, ¿ya? Y es más, también podemos hacer otro artificio. O sea, si tomamos esta ecuación y vuelvo a dividir todo para lambda p, o sea, es como volver a explicarle todo en términos de z, ¿no? Lambda p, dividimos para lambda p, y aquí también, pero como lambda p se puede expresar de esta forma también, lambda, divido para lambda, divido para lambda, p veces, porque noten aquí, tengo p factores, ¿no? 1, 2, hasta p. Entonces yo puedo dividir lambda veces. Si multiplican todos estos lambdas, les va a dar lambda p, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo hago esta división para lambda p? Entonces, al hacer em, esta división para lambda p, nos va a quedar ¿qué cosa? Otra vez vamos a expresar esto en z. Entonces nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Lambda p para lambda p, 1, menos phi 1. Lambda p y lambda p se simplifican y me va a quedar lambda a la menos 1, que es z. Menos lambda phi 2 se queda igual, lambda p y lambda p se simplifica, me queda lambda a la menos 2, que es z al cuadrado, porque es lambda a la menos 1 es z. Entonces lambda a la menos 2 es z al cuadrado. Y así hasta volver al polinomio original, ¿ya? O sea, phi p menos 1, lambda p y lambda p se va y me queda solo z, y menos phi p, perdón, aquí algo está raro, un segundo, esto está mal. Sí, aquí algo estaba raro, p menos 1, un segundo. Sabía que algo estaba raro aquí, porque si p menos 1 está aquí, no puede estar acá. Aquí es 1 nomás. O sea, solo es lambda, disculpe. Tengo muchos errores de tipeo aquí a veces. Pero bueno, ya la versión final, colegas, que les va a quedar en el aula virtual ya es la propia, ¿no? Lambda. Es lo malo de hacer uno mismo todo. Pero bueno, disculpen ese pequeño error de tipeo. Ahí no era lambda p menos 1, sino era lambda
lambda, ¿no? Ya secas. Ya, estábamos en esas, ¿no? Entonces, ahí sí, ya, entonces ahí sí toma sentido porque lambda p dividido para, ya, entonces lambda p, perdón, lambda dividido para lambda p, me va a quedar lambda 1 menos p o z p menos 1, z p menos 1, y finalmente el lambda phi, qué bárbaro, tengo muchos errores aquí de notación. Phi 2, ¿qué es eso de phi 2? No sé, no, no, esto está bien, está bien, está bien esto. Phi p menos 1, zp menos 1 y phi p, y 1 sobre lambda p sería zp, ¿ya? O sea, volvemos al polinomio que teníamos antes, ¿no? O sea, volvemos al polinomio que teníamos antes. Eh, un segundo, colegas, respondo algo rápido. Disculpen, colegas, solo un temita. Estoy coordinando esto de los exámenes complexivos. Ya, perdonen la interrupción, tanto ustedes como los que están en video, ¿no? Yo siempre trato de omitir eso, pero de aquí a unos minutos tenemos exámenes complexivos y tengo que estar de jurado. Bueno, ok, entonces volvemos a la ecuación en ZP, solo para indicar lo siguiente. Ya, solo para indicar lo siguiente, colegas. Si yo realizo eso, ¿sí? O sea, si yo vuelvo al caso original, o sea, reemplazo lambda p, perdón, los lambda a la menos 1 por z, y vuelvo a la ecuación original. Del otro lado, ¿qué me va a quedar? O sea, esto no es nuevo, esto de aquí es lo que teníamos antes, ¿no? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Lo que quiero señalar es lo que queda del otro lado en realidad. Entonces, si yo hago la división de lambda en cada uno de los factores, me va a quedar lambda para lambda 1 menos lambda 1 y 1 sobre lambda, que es z. Luego me va a quedar esta otra división, lambda para lambda 1 menos lambda 2 z, ¿sí? Porque me va a quedar lambda 2 dividido para lambda y lambda 1 sobre lambda es z. Y así puedo seguir hasta que en el último término lambda para lambda me va a quedar 1 menos lambda p y otra vez me va a quedar 1 sobre lambda que es z. O sea, ¿qué quiero decir, colegas? Que la factorización de la inversa de la ecuación característica, o sea, la factorización que me permite usar como factores estos términos que en su interior tienen a los valores propios de f, ¿sí? Es equivalente a factorizar la ecuación característica original en donde los lambda me quedan de esta forma. O sea, los lambda me quedan de esta forma, así como acompañándole el z, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de decir, que la factorización del polinomio que tenemos en términos de lambda, ¿sí? Es equivalente a factorizar el, la ecuación característica, ¿ya? O sea, en definitiva, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la analogía o la equivalencia entre trabajar con la ecuación característica o trabajar con la inversa de la ecuación característica es total, ¿sí? Porque ustedes qué van a encontrar en el libro de Hamilton. Hamilton se remite bastante a este polinomio, por ejemplo, con esas raíces. Pero nosotros ya sabemos que a la vez es lo mismo que trabajar con el polinomio que ya conocemos y trabajar con esas raíces que son los valores propios, que igualmente ya sabemos sacar. Entonces, en la práctica, uno podría trabajar con cualquiera de los dos, pero lo más importante que es que si yo sé que z es igual a lambda a la menos 1, entonces si yo sé cómo se maneja la estabilidad con lambda, que eso ya sabemos, sé también, por tanto, solo hay que hacer pequeños ajustes, cómo se puede entender la estabilidad en z, o sea, con los polinomios originales de retardo y su ecuación característica. ¿Sí? O sea, en definitiva, todo va a la par, tal como en el caso de la ecuación de orden 1. ¿Sí? Va a la par idéntico. Lo único que cambia es que ahora no tenemos una raíz, que era el phi 1, sino tenemos varias raíces, que son los lambda. ¿Ok? Entonces, en definitiva, ¿qué va a pasar? Estos resultados que hemos dicho, los que presentamos en la lámina anterior, implican
que factorizar la ecuación característica implica el mismo cálculo que encontrar los valores propios de la matriz F, ¿sí? O bueno, casi el mismo cálculo, un cálculo análogo se podría decir mejor, ¿no? De hecho, las raíces de la ecuación característica son exactamente las inversas de los valores propios. O sea, lo mismo que pasaba para el orden 1, pasa para el orden P. ¿Ya? ¿Ok? Por tanto, la ecuación en diferencias de orden P, recuerden que es la original yt igual phi1, yt menos 1, y así hasta phi p, yt menos p más wt, es estable si cumple cualquiera de las siguientes condiciones que son equivalentes, ¿ya? Entonces aquí estoy cometiendo un pequeño error. ¿Cuál es la condición para que sean estables estos modelos, ya? Entonces aquí solo quiero decir, implica no el mismo cálculo, sino un cálculo análogo, o sea, mismos pasos, digamos, o bien parecido. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Vamos a ponerlo en palabras ya para evitar cualquier ambigüedad. El módulo de lambda i, ¿qué tenía que cumplir el módulo de lambda i? ¿Qué era el módulo? El módulo, recuerden que era esta distancia desde el origen hasta el punto cuando graficamos en el espacio de los números complejos, ¿sí? Eso era el módulo, ¿no? Sino que usamos la letra R en ese momento, pero aquí como tengo dos módulos, vamos a usar ya no la letra R, sino la palabra módulo, más fácil. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplirse, colegas, para que el modelo sea estable? ¿Ya? Eso ya sabemos. O bien que para todas las raíces, el módulo de las raíces lambda sea menor a 1, o su equivalente sería que el módulo de las raíces z sea mayor a 1. ¿Ya? Entonces, visualicemos esto. Si estamos trabajando con valores propios, ¿qué significaría? Significaría que yo tomo aquí mi gráfico de los números reales y los imaginarios, veo mi círculo unitario, ¿ya? No está tan unitario, pero bueno, asuman que es unitario, 1, 1, menos 1, menos 1, ¿ya? Si estoy trabajando con valores propios, los lambda ahí, entonces, ¿qué debe cumplirse? Lo que ya sabíamos, que los lambda deben quedar dentro del círculo unitario. Sí, recuerden que siempre que están en complejos, vienen en conjugados, ¿no? Algo así. En cambio, si lo que yo tengo es que estoy trabajando con las raíces, ¿sí? Las raíces de la ecuación característica, que son los z, con verde pongámosle, los zi. Si en cambio estoy trabajando con los zi, ¿qué tiene que pasar? Que los z tienen que estar fuera, ¿sí? Tienen que estar fuera del círculo unitario. Entonces, cualquiera de las dos condiciones siguen siendo modelo estable, ¿ya? Cualquiera de las dos condiciones. Sea que el módulo, ¿qué era el módulo? Recuerden que el módulo es la distancia desde el origen hasta el punto, ¿ya? Sea que el módulo de los valores propios quede dentro del círculo unitario, eso es para los lambda, ¿sí? Eso sería para los lambda, o que el módulo quede fuera si estás trabajando con los z, ¿sí? Entonces, ¿cuál hay que usar? No es cuál hay que usar, es cuál te lanza el software. Si ves que el software te lanza un gráfico de círculo unitario y por ahí te dice ecuación característica, roots, characteristic equation, algo así, raíces de la ecuación característica, ¿sí? De la ecuación característica, entonces tienes que esperar que estén fuera, ¿sí? Entonces, si tú ves raíces de la ecuación característica o raíces del, a veces también ponen raíces del polinomio de retardo, tienes que ver que estén fuera, ¿no? En cambio, si lo que tú ves en tu gráfico, en el software, es que aquí te dice eigenvalues, o sea, valores propios, entonces el mismo gráfico del círculo tienes que esperar que tenga los valores adentro del círculo, ¿sí? Entonces, esa es la parte clave, o sea, reconocer en qué caso estás según el software que tú estés usando, ¿sí? O sea, nosotros vamos a aprender a trabajar con los dos casos, pero obviamente que en la práctica toca adaptarse a lo que te arroje R, por ejemplo. Si no me equivoco, por ejemplo, para hacer los modelos que vamos a hacer ya más adelante, R creo que utilizaba eigenvalues, o sea, valores propios. Entonces tenías que ver en ese caso que las raíces queden adentro. Pero en cambio, el Real Statistics de Excel creo que vuelta a hacer lo contrario. Revisa que los valores propios, que las raíces del polinomio queden fuera de la ecuación característica. Entonces uno ya debe tener la capacidad de saber en qué caso está según el software que estés usando, ¿no? ¿Sí? Pero esto es lo notable, o sea, lo notable es que con operadores de retardo estamos llegando a los mismos resultados de que a los casos que se obtenían con esta sustitución recursiva, ¿no?
Ok, si se cumplen esas condiciones y nos limitamos al caso de series acotadas, ya sabemos qué significaba series acotadas, series que tienen un límite. Entonces, sí, se tiene que los siguientes operadores existen para todo i. Noten esto. Nosotros habíamos encontrado, sí, habíamos encontrado la inversa para el orden uno. ¿Se acuerdan? O sea, en el orden uno habíamos dicho que uno menos lambda L, o bueno, aquí no era uno menos lambda, sino phi, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que para el orden uno habíamos encontrado esto? Uno menos phi 1 L a la menos uno era el sumatorio. Uno más phi 1 L más phi 1 al cuadrado L2 más phi 1 al cubo L3 y así puntos suspensivos hasta el infinito. ¿Ya? O sea, el sumatorio infinito. Eso habíamos encontrado para el orden uno. Ahora, resulta ser que si se cumplen estas condiciones, ¿sí? Se cumplen estas condiciones de que los módulos queden dentro del círculo unitario si estás trabajando con lambda, o queden fuera del círculo unitario si estás trabajando con z, entonces la misma condición se cumple para cada una de las raíces del polinomio lambda, con lambda. Para cada una de esas raíces se cumple que vamos a poder plantear la inversa de esa raíz como el sumatorio. ¿Sí? O sea, es la misma idea que en orden uno, sino que en vez de poner phi, ahora tenemos lambda, que son las raíces. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Eso significa que para cada uno de los coeficientes que están acá, o sea, volvamos a volvamos a la factorización. En la factorización, tú puedes sacar la inversa de cada uno de estos coeficientes. O sea, puedes sacar la inversa de este, y de este, y del otro, y del otro, y del otro. Pero para poder sacar la inversa, necesitas que el módulo de este numerito que está acá sea menor a 1. O en su equivalente, que el módulo del z, porque esto es lo inverso, este es lo inverso del z, que el inverso del z esté fuera del círculo unitario. O sea, es en esencia lo siguiente, colegas, para poder invertir el polinomio de retardo en el caso de orden P, primero debo factorizarle, que es lo que está acá, y luego de factorizarle, yo debo verificar que todas las raíces queden dentro del círculo unitario si trabajo con lambda, o queden fuera del círculo unitario si trabajo con z, y ahí veo que puedo yo sacar la inversa de toditos. ¿Sí? O sea, dicho más fácil, ¿sí? Porque esa es, digamos, la parte matemática que se justifica, pero dicho más fácil, si el modelo nuevamente es estable, podemos sacarle la inversa. ¿Sí? O sea, entonces, la existencia de tales operadores inversos, 1 menos lambda i a la L a la menos 1, permiten despejar YT. Entonces, miren el procedimiento completo, ahora sí, ¿no? Tienes YT. Esta es la ecuación original, de orden P. Le mandas al otro lado y sacas polinomio de retardo. Luego, ¿qué hay que hacer? Luego ese polinomio de retardo le puedes factorizar. Así pueden ver cómo aquí le sacamos los factores. ¿Sí? O sea, aplicamos la misma factorización que ya sacamos en los pasos arriba. Factorizamos, tenemos estos lambda p. Y una vez factorizados, si sabemos que el modelo es estable, podemos sacar las inversas. Entonces sería la inversa del primero, la inversa del segundo, la inversa del tercero, y así hasta llegar a la inversa del último y todo por W. En el orden 1, ¿qué pasaba? Teníamos solo una inversa. Por eso es que nos quedaba solo la inversa y en vez de lambda 1 teníamos phi 1. Pero en el caso de orden P, ¿qué tienes? No tienes una inversa, tienes P inversas. Y ya. Pero, repito, lo clave no es que eso se pueda hacer, porque esto ya es álgebra. Lo importante es entender el por qué. Puedes hacer eso porque resulta ser que para cada una de estas inversas es necesario verificar que hay estabilidad, o sea que el módulo de las raíces cumple en alguna de estas condiciones dependiendo de qué enfoque estés adoptando. ¿Sí? Además, si todos los lambda y son distintos, sabemos que se cumple lo que ya hemos estudiado, que el multiplicador dinámico se compone de la combinación de los lambdas. ¿Sí? O sea, el resultado sigue siendo exactamente igual al que se obtuvo en el estudio de las ecuaciones en diferencia de orden P. ¿Ya? Conclusión, en esencia nosotros solo necesitamos verificar estabilidad, sea con lambdas o con zetas, ¿sí? O sea, tengo que ver el círculo unitario y ver si quedan adentro o afuera, dependiendo de con qué estés trabajando o con qué te arroje el software, y ya puedes sacar la inversa, ¿sí? Pero ¿para qué quiero sacar las inversas? Recuerden, ¿esto qué significa? Que YT ahora te queda expresado
solo en términos de WT. O sea, nuevamente puedes hacer la descomposición, ¿sí? Puedes nuevamente hacer la descomposición de YT, ¿ya? Entonces, colegas, como para resumir, ¿sí? Porque obviamente es mucha información y uno puede perderse, y más aún con el libro de Hamilton, que es un poco, digamos que te lanza muchas cosas de golpe, ¿no? No es muy amigable. Entonces yo armé un cuadrito, ya este sí es de mi completa autoría, pero obviamente se basa en lo que dice Hamilton, en donde ustedes pueden tener los dos enfoques comparados, ¿no? Para obtener la estabilidad en ecuaciones de orden P. El enfoque que hemos visto es el de la derecha. O sea, ¿qué es lo que hacíamos antes? Podías partir de la matriz compañera, o sea, esta matriz F, poníamos aquí los phi, ceros y la identidad. Luego de esta ecuación, de esta matriz, sabemos que cuando sacábamos valores propios nos quedaba la inversa de la ecuación característica en lambdas, y cuando había estabilidad, estabilidad cuando el módulo de los lambda i es menor a 1, ¿sí? O sea, ya sabemos qué es el módulo, ¿no? O sea, el módulo, recuerden una vez más, tú graficas los números en el espacio real imaginario, te sale un punto y verificas que la distancia entre 0 y ese punto sea menor a 1, ¿sí? Esa es la idea del módulo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes estabilidad cuando los valores propios de f, equivalentes a las raíces de esta inversa de la ecuación característica, caen dentro del círculo unitario, ¿sí? Ese es el enfoque que hemos visto. ¿Cuál es el enfoque equivalente? Partir más bien con los polinomios de retardo. O sea, tienes la ecuación de orden P, planteas el polinomio de retardo despejándonos. O sea, le mandas los 7 al otro lado y sacas la L. Reemplazas L por Z e igualas a 0, tienes la ecuación característica. Entonces, si ven cómo son la analogía, ¿no? Lo que antes se usaba matriz F, aquí en cambio sacas polinomio de retardo. Luego construyes ecuación característica, lo que antes era sacar los valores propios de F. Pones la ecuación característica y aquí, bueno, ese por verificar no sé qué hace ahí, disculpen. ¿Ya? Aquí no es ningún por verificar, sino directo. Entonces tú tienes estabilidad cuando el módulo de esas otras raíces en cambio cae mayor a 1, ¿sí? O sea, módulo de zeta i mayor a 1. Entonces, si ven, ¿no? Es como el espejo, si quieren, del otro caso. Entonces, si estás trabajando con este otro enfoque, ¿qué pasa? La estabilidad se da cuando las raíces de la ecuación característica caen fuera del círculo unitario, ¿sí? En este caso, nosotros decimos que el polinomio es invertible, el polinomio de retardos, ¿ya? Eso también había que aclarar aquí. Polinomio de retardos es invertible, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de los dos enfoques funciona, son lo mismo, ¿ya? Repito, lo que yo quería era enseñarles este enfoque para que luego el enfoque de operadores de retardo sea un poco más evidente, ¿ya? Entonces, esta es básicamente la guía que ustedes deben tener ya en la práctica, ¿no? O sea, en la práctica, si quieren, todas las sesiones que hemos hecho son para mostrar el justificativo matemático y teórico, pero ya en la práctica puedes quedarte con este cuadrito para cuando, si estás enfrentando un problema práctico, como los ejemplos que vamos a ver en unos minutos, entonces tú lo único que haces es ver, a ver, si me piden polinomio de retardos, me están pidiendo esto. Si me piden la matriz compañera, me están pidiendo esto. Si me piden ecuación característica, es esto. Si me piden la inversa, es lo de acá. Si me piden estabilidad por ecuación característica, tengo que ver que las raíces queden fuera, en módulo, del círculo unitario. Si me piden, en cambio, raíces de la inversa, que son valores propios, debo ver que caigan dentro del círculo unitario. Y finalmente, sabemos que hay un vínculo entre los enfoques porque z es 1 sobre lambda i. ¿Sí? O sea, al final todo se conecta por esta igualdad. O sea, la z que saques aquí es lo mismo que la inversa del lambda. ¿Ya? Entonces, colegas, en definitiva, esas son las diferentes formas como uno puede entender la estabilidad y todas las implicaciones de la estabilidad. ¿Ya? Y por cierto, el polinomio de retardos es invertible, es clave. ¿Por qué? Porque si es invertible, tú puedes dejar la YT despejada en términos de WT y hacer la descomposición por innovaciones, que eso también habría que poner acá. El polinomio de retardos es invertible y por tanto se puede descomponer la serie en términos de innovaciones. ¿Sí? Que ya sabemos qué significa eso, o sea, simple y llanamente descomponer en los W de innovaciones y pongamos WT, como para recordar, ¿no? Innovaciones, WT, WT-1, etc. Entonces, esa es la idea, colegas. En la práctica hay que ir haciendo algunos ejercicios para que refuercen la comprensión del cuadrito, ¿sí? Entonces, colegas, aquí les dejo un último ejemplo,
Sí, resuelto. Y dice lo siguiente, ya. Imaginemos que tenemos una ecuación de segundo orden. Ya, ecuación de segundo orden. ¿Ya? Esta ecuación de segundo orden va a tener el siguiente polinomio de retardo que viene de despejar la y. ¿Ya? Luego, la ecuación característica y sus raíces y módulos son las siguientes. Recuerden que como ya tenemos un polinomio de orden 2, ¿sí? Me va a quedar 1 menos 0,3z más 0,4z al cuadrado. Esto ya va a tener dos raíces en z, z1 y z2. ¿Ya? Y como esta raíz es la conjugada de la otra, o sea, solo cambiarían en signo, y no sé por qué no cambia el signo, disculpen aquí. La una sería menos la otra más, ¿no? Porque vienen en conjugadas, ¿no? Entonces el módulo es el mismo, ¿ya? ¿Cómo se sacan esas raíces? Con la función roots, ¿ya? Entonces ya no voy a volver a explicar porque ustedes ya conocen la función roots del Excel. Entonces simple y llanamente tienes este polinomio, sacas las raíces y en ambos casos las raíces tienen este módulo, 1,58, ¿ya? En cambio, la inversa de la ecuación característica, recuerden, esa era para sacar los valores propios, ¿cuál es? Lambda al cuadrado menos 0,3 lambda más 0,4 igual a 0. Esta ya sabíamos cómo sacar, ¿sí? Pero si no se acuerdan, es básicamente la inversa de la de acá. Entonces, si aquí empieza con z, aquí termina con z al cuadrado, la otra empieza con lambda al cuadrado y va bajando, ¿sí? Las raíces vuelta no son iguales, vean que no son los mismos valores, pero se puede demostrar que son la inversa, son las inversas, ¿sí? Y el módulo, en cambio, sale de 0,63, ¿sí? Por tanto, el modelo es estable porque o en el un caso el módulo queda fuera del círculo unitario o en el otro caso el módulo cae, los módulos que dejan a las raíces dentro del círculo unitario, ¿sí? Por tanto, gracias a que el modelo es estable, pueden aplicar la descomposición de la serie en las respectivas innovaciones. Entonces aquí pueden ver que YT se descompone en los W retardados, ¿sí? Y recuerden que los valores que están aquí son el multiplicador dinámico, ¿sí? Son el multiplicador dinámico. ¿Ya? De hecho, eso habría que agregar aquí para no olvidarnos. Se puede plantear las composiciones de la serie en las respectivas innovaciones, donde los coeficientes son los multiplicadores dinámicos. Donde los coeficientes son los multiplicadores dinámicos. Los multiplicadores dinámicos, que recuerden que les llamamos sí, ¿no? La letra griega sí. Ok, colegas, entonces en definitiva, disculpen que hayamos hecho una explicación muy rápida de esto, pero es que en realidad esto ya es básicamente lo mismo que hemos visto para el caso de orden 1, solo que aquí extendido a orden P. Entonces, ¿cuál es la clave? Recordar que debemos tener modelos estables, o sea, modelos cuyas raíces, eh, dependiendo del caso, ¿no? Queden dentro o fuera del círculo unitario. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver que tenemos las innovaciones, ¿sí? Y los coeficientes son los multiplicadores dinámicos y sub j, o sea, este 0,3, menos 0,31, menos 0,2, etcétera, son los multiplicadores dinámicos. ¿Cómo sacábamos eso? Ustedes tienen ya el ejemplo 7 resuelto aquí en Excel, ¿sí? Aquí tienen, por ejemplo, las raíces de la ecuación característica, ¿sí? Entonces les pido que revisen cómo se calculó. Aquí está la función roots. Acá abajo, en cambio, tienen las raíces de la inversa de la ecuación característica. Igualmente están usando roots, ¿sí? ¿De acuerdo? Y a la derecha tienen la descomposición de la serie, para lo cual se usa el multiplicador dinámico y usamos la función psicoef. ¿Sí? Usamos la función psicoef tomando dos phis, porque ahora es 0,3 y menos 0,4 en el ejemplo. ¿Ya? O sea, en esencia estas cosas ya las hemos hecho, solamente que ahora les estamos dando un orden. Entonces, ¿qué es lo que les pido, colegas? Y con esto cerramos el video. Revisar el ejemplo. Revisen, por favor, los ejercicios propuestos que les planteo para ver si los pueden resolver. Y más importante, ¿no? Traten de hacer sentido de este cuadrito que les he dejado, porque con ese cuadrito ustedes pueden ir viendo qué es lo que les van pidiendo en cada tipo de ejercicio. ¿Ok, colegas? Entonces, con eso cerramos el tema de operadores de retardo. Sí, repito, en esta parte final, simple y llanamente el tema es el mismo, verificar estabilidad. Si verificas estabilidad, se puede invertir el polinomio y puedes descomponer la serie. Y esa descomposición de la serie es lo que nos va a servir más adelante. ¿Ya? Entonces, colegas, con eso cerramos el video y cerramos el tema de operadores de retardo y quedamos listos para poder ver en el próximo tema lo que a nosotros más nos va a interesar, algo que se llaman los modelos ARMA, ¿sí? Modelos autorregresivos de medias móviles que corresponden al capítulo 3 del libro de Hamilton. ¿Ok?
Listo, colegas. Entonces, con eso cerramos el video de hoy.